Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, doctora Verónica? Hello. ¿Cómo va, Eleonora? Hola, hola, hola. Hola, gracias primero a toda la gente que se está sumando ahora al Instagram. Los voy a saludar a todos. Hola a la gente de San Martín, Buenos Aires. Un gusto a la gente de San Martín. Bueno, les comento eso. Primero que nada, les agradezco por estar acá. Importante que estén todos en su casa. Esto es como una iniciativa. Agradecer a la gente de Star Bene por ahí que se prende en estas locuras que hacemos cada tanto. Y más con, digamos, con mis ganas de transmitir por ahí un poco de lo que sé. Un poco de lo mucho de lo poco que sé. Así que muchas gracias por eso a la gente de Star Bene. Lo segundo, hoy vamos a tratar un tema muy importante para todas o todos los que se dedican al mundo de la estética, que es cómo genero colágeno. Es decir, hola la gente de Mar del Plata, ¿cómo va? ¿Cómo hago para estimular la síntesis de colágeno? Es decir, ¿cómo hago yo para aumentar, digamos, la cantidad, digamos, de fibras de colágeno? ¿Sí? Vamos a hacer primero un repaso fisiológico, un poco digamos, de fisiología, ¿sí? Para después arrancar un poquito con lo que son la aplicación de agentes físicos pensados para los tratamientos de regeneración de colágeno, ¿sí? Para tratamiento antiedad o para cualquier tratamiento de flacidez que podamos tener o que un paciente pueda llegar a tener, ¿sí? Hola, ¿qué tal la gente? Veo mucha gente por ahí de la Universidad de Buenos Aires, hay algunos alumnos míos de la Universidad Nacional de Córdoba. Un gusto, un gusto. Un saludo para la gente de la Universidad de Flores, allá en Neuquén. Un saludo para todos ellos, que hay gente por ahí conectada. Un saludo a la gente del posgrado de dermatofuncional también que veo del Colegio de Kinesiólogos de Córdoba. De ahí donde uno puede aprender tanto a los profes. Un saludo a la gente de Rosario. Muy bien. Bueno, terminando con los saludos, porque no voy a alcanzar a saludar a toda la gente, vamos a empezar a hacer una introducción sobre lo que es un saludo a la gente de Mendoza de Reconquista también. Vamos a hacer un poquito de la introducción sobre cómo funciona específicamente la piel. La piel consta, como todos saben, o por ahí los que están en el medio de esto, de tres capas, ¿sí? La primera capa, que se llama epidermis, ¿sí? Tejido epitelial, es decir, tejido de recubrimiento. La segunda capa por debajo es tejido conectivo, en este caso es tejido conectivo denso y irregular, así que se llama, que está conformado por un conjunto de fibras que se llaman fibras proteicas, que son las fibras reticulares, las fibras elásticas y las fibras colágenas, que le dan la capacidad a la piel de resistir tensiones, y por supuesto la última capa de la piel, que es la hipodermis, ¿sí? Nosotros cuando queremos, digamos, vamos a tener distintos elementos terapéuticos como para poder hacer un tratamiento en la piel, como para poder utilizar, digamos, o regenerar el colágeno. Dentro de los elementos que nosotros vamos a tener va a ser, perdón, me están llamando. Dentro de los elementos que nosotros vamos a tener van a ser equipos que utilizan agentes físicos, ¿sí? Que dentro de esos agentes físicos pueden ser microagujas, por ejemplo. Elementos que utilizan, digamos, agentes, digamos, eléctricos, como pueden ser los equipos de radiofrecuencia. Los que utilizan agentes que es la luz,
¿sí? Para producir una fototermólisis a través de la luz, ¿sí? Y después los agentes que utilizan ultrasonido. Es decir, vamos a tener mucho tipo de aparatología necesaria para poder estimular la síntesis de colágeno más allá de los suplementos que uno puede tener, la aplicación de cosméticos en la piel y un montón de otras cosas más. Vamos a empezar entonces a ver con respecto al calor, porque la mayoría de los tratamientos que implican la síntesis de colágeno necesitan de la aplicación de calor, ¿sí? Yo puedo aplicar el calor de dos formas, es decir, yo puedo generar aplicar lo que se llama temperatura al punto de desnaturalización de las proteínas, o puedo generar microlesiones o estímulos subablativos o incluso ablativos si yo quiero generar mayor cantidad de síntesis de colágeno, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos formas que yo puedo con respecto al calor, utilizar, para generar un aumento de la síntesis de colágeno, ¿sí? Después obviamente vamos a tener lo que son los estímulos mecánicos, ¿sí? Yo, por ejemplo, con un ultrasonido focalizado, como puede ser un HIFU, puedo generar una microlesión dentro de las capas de la piel como para también estimular ese proceso de neocolágenogénesis a través de un proceso inflamatorio. Ahora lo vamos a ver bien con respecto a eso, ¿sí? Y obviamente el estímulo mecánico que, por ejemplo, el microneedling o el microagujas que también se utilizan para hacer este tipo de tratamientos, ¿sí? Yendo entonces, ordenándonos, vamos a hablar primero sobre radiofrecuencias, los tipos de radiofrecuencias que existen. Vamos a hablar un poquito sobre la utilización de láseres, para que tengan láseres subablativos. Y después algo que tiene que ver con el HIFU y la utilización de ultrasonido focalizado para el rejuvenecimiento, cuándo se debe aplicar, en qué situaciones, cuáles son por ahí los problemas que pueden llegar a tener, ¿sí? Hola a la profe Paula de la UBA, un gusto. Así que bueno, vamos a empezar con la primera parte, las radiofrecuencias. ¿Quién tiene radiofrecuencias? Calculo que todo el mundo debe tener radiofrecuencias en su consultorio, ¿sí? Creo que es uno de los equipos fundamentales que debemos tener quienes se dedican a los tratamientos tanto de rehabilitación, porque también se utilizan para hacer, tratamientos de cicatrices, como para, los tratamientos de embellecimiento o los tratamientos de rejuvenecimiento facial. Primero, entonces, las radiofrecuencias. ¿La radiofrecuencia qué es? Un tipo de corriente alterna, ¿sí? Es decir, alterna, ¿qué quiere decir? Que cambia la polaridad en relación al tiempo. Si uno, por ejemplo, graficara una corriente alterna, tendría que una corriente, si yo la hago así, cambia en relación al tiempo. Es decir, se hace positiva, se hace negativa. Se hace positiva, se hace negativa. Cuantas más veces se repite este ciclo, ¿sí?, más efecto térmico tiene sobre la piel, es decir, más calor produce sobre la piel. Es decir, que ahí ya les da un parámetro, ese efecto de calor habla de los hertz que puede tener un equipo. Cuando ustedes ven siempre un equipo tiene que fijarse la potencia, ¿sí?, medida en watts, y cuánta es la frecuencia de emisión de la corriente alterna de esta que estamos diciendo, medida en hertz, ¿sí? Entonces, más potencia, más cantidad de energía, más frecuencia, más calor genera sobre la piel, ¿sí? Entendiendo de que el objetivo de generar calor es producir la desnaturalización de las proteínas que tenemos en la dermis, específicamente en el tejido conectivo, ¿sí? Como la desnaturalización, que es aproximadamente alrededor de los 40-41 grados cuando se desnaturalizan. Ahí vamos a ver específicamente cómo funciona eso, ¿sí? Los equipos de radiofrecuencia, vienen desde las frecuencias que van desde los 0,5 MHz hasta tenemos radiofrecuencias de 40-50 MHz, ¿sí? Obviamente que a la misma cantidad de potencia, es decir, a la misma cantidad de watts, una radiofrecuencia de 40-50 megas va a generar más calor que una radiofrecuencia que tenga menos cantidad de frecuencia, ¿sí?, una que tenga 2.
Pero ahí se altera algo que se llama la penetración en el tejido, ¿sí? Algo que tiene 40 megas tal vez es más utilizable para tratamientos dérmicos que algo que tenga, por ejemplo, 2 megas, que puede ser que la penetración es un poquito mayor. Es decir, mientras más baja la penetración de la corriente y después la disposición de los polos que tenga el equipo o el cabezal, también va a determinar qué tanto va a penetrar sobre la piel del paciente, ¿sí? Las radiofrecuencias, como les decía hace rato, se fueron evolucionando a lo largo del tiempo, fueron cambiando a lo largo del tiempo, desde lo que se llaman las radiofrecuencias inductivas, se pasaron a las radiofrecuencias capacitivas, después las radiofrecuencias resistivas, y por último ahora se están utilizando mucho los equipos de radiofrecuencia de campos eléctricos, ¿sí? Ahí vamos a ver bien qué diferencia específica hay entre una y otra, ¿sí? Bueno, tiene que ver mucho con, como dice la doctora Verónica Caso, tiene que ver mucho con la onda corta, de hecho está en el espectro de la onda corta. Ahora, las radiofrecuencias que se llamaban inductivas era porque inducían el calor a la piel. Dentro de ese grupo encontramos las famosas radiofrecuencias monopolares, ¿sí? Esas que venían tipo cebollita y que incluso hay lugares donde todavía los tienen, ese tipo de tratamiento, y que incluso se utilizan para, digamos, hacer tratamientos de... ¿Se corta la transmisión? Digamos, el otro, volvemos de nuevo, para volver de nuevo. Digamos, las radiofrecuencias inductivas se utilizaban mucho, se utilizan incluso ahora para hacer tratamientos de ablandar las fibras de colágeno, para tratamientos de fibrosis, ¿sí? Lo segundo, ¿sí?, son las radiofrecuencias, digamos, capacitivas. Esas venían con una especie de capacitor, era como un electrodo de retorno que yo tenía en la mano, ¿sí?, y que a través de una diferencia de potencial entre el electrodo de retorno y el cabezal, que era una especie de cerámica que se aplicaba en la piel, yo producía un efecto térmico sobre la zona, ¿sí? Lo otro, digamos, son las radiofrecuencias resistivas, que hoy son las que más utilizables o son las que más se utilizan, que son, digamos, las famosas bipolares, multipolares, pentapolares y todos los polares que existen, que en realidad yo siempre digo que los polos siempre son dos. Nada más que cuando tengo ese famoso multipolar, en realidad lo que se hace es una cuestión de hardware y software, es hacer yo con vos, yo arriba, pero siempre las radiofrecuencias son bipolares porque los polos son dos, es decir, positivo y negativo. Que vaya a producir más o menos calor depende en cierto modo de la frecuencia, como les había dicho, y de la potencia del tratamiento, ¿sí? Lo otro que, digamos, que tenemos como evolutivo y como lo más nuevo es la aplicación de campos electromagnéticos de baja o de alta frecuencia. En este caso de alta frecuencia porque lo único que yo quiero lograr es un aumento de la temperatura, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce ese aumento de temperatura? Yo tengo acá que mi piel, mi dermis, ¿sí?, tiene, digamos, partículas con cargas. Es decir, tengo iones que pueden ser positivos, negativos, el cloro, el sodio, el potasio, las proteínas incluso que conforman la piel tienen carga. Entonces, cuando nosotros aplicamos ya sea una corriente, ¿sí?, el paso de una corriente, es decir, de los electrones de una corriente, eso se llama efecto Joule, ¿sí? Ese electrones de la corriente, cuando atraviesan en la piel, ¿sí?, producen fricción molecular. Esa fricción genera calor. Y el otro efecto que producen los equipos de radiofrecuencia, que es lo que se llama efecto de agitación molecular o efecto vibratorio molecular, que es el campo eléctrico que genera todo flujo de electrones. Es decir, si yo tengo un flujo de electrones, indudablemente voy a tener un campo electromagnético alrededor, que eso va a producir agitación molecular. Bueno, los últimos tipos de radiofrecuencia vienen desarrolladas de ese sistema, es decir, un sistema que genera un aumento, ¿sí?, del calor a través de un campo electromagnético, y por ahí no necesitamos aplicar un gel o algo por el estilo, ¿sí?
Bien, entendiendo eso, dijimos hace rato que mis formas eran de generar colágeno haciendo mucho calor, aplicando mucho calor de forma localizada en la cara, o después generando microlesiones en la piel. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen microlesiones? Porque las microlesiones lo que buscan es hacer algo que pasa normalmente en nuestra piel, por ejemplo cuando nos lastimamos, que es lo que se conoce como etapa de curación, es decir, desde una etapa inflamatoria, ¿sí?, a una etapa proliferativa y de remodelación, ¿sí? Son, digamos, las etapas que yo necesito hacer pasar. ¿Por qué? Porque ahí indudablemente se genera síntesis de colágeno. Es decir, cuando yo genero un estímulo ablativo que después, por ejemplo, con las radiofrecuencias fraccionales o con los láseres de dióxido de carbono, con los láseres de erbium, que son, ahí ya utilizamos agentes de luz para generar, digamos, lesiones. En ese caso, ahí lo que vamos a buscar es este proceso de regeneración del colágeno a través de la microlesión, que indudablemente va a tener un efecto a más largo plazo que si yo lo hago con un tratamiento que implique la desnaturalización. Ahora, ¿por qué desnaturalizamos? Siempre muchos seguramente se hacen esa pregunta, ¿por qué yo tengo que generar calor en la piel a la hora de hacer un tratamiento? Y esto tiene que ver con una cuestión más que todo biológica, que es, digamos, nosotros tenemos en nuestro cuerpo un tipo de elementos, digamos, de proteínas, que se llaman proteínas, digamos, son chaperonas, algo así se denominan chaperonas, son las citoprotectoras. Se llaman heat shock protein, es decir, proteínas de shock térmico. Esas proteínas de shock térmico lo que hacen es reestructurar el calor, digamos, el colágeno que se desnaturaliza cuando aumenta la temperatura. Ahora les voy a hacer un gráfico. Existe una relación, vamos a escribir acá, muy proporcional entre lo que se llama, ustedes saben que el colágeno tipo 1, tiene una estructura de triple hélice, así se denomina. Estructura de triple hélice, que es que esa hélice, cuando yo la tracciono, tiene la tendencia a volver al mismo lugar. Es decir, eso es lo que le da resistencia a la tensión en la piel, ¿sí? Ese colágeno, a una determinada temperatura, se dice que aproximadamente entre los 18 y los 20 grados, se encuentra bien estructurado, ¿sí? Ese colágeno se encuentra bien estructurado. Es decir, esa triple hélice cumple la función biológica de resistir cargas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo aumento la temperatura por encima de los 40 grados centígrados, ahí les voy a hacer unos dibujitos para que vean, 0 grados, 20 grados aproximadamente. Sí, vamos a hacer de cuenta que esto es un gráfico que relaciona la temperatura medida en Celsius, 0, 20, 70 grados, y esto el grado de estructuración que tiene el colágeno, ¿sí? Es decir, la estructura de esa triple hélice. Alrededor de los 20 grados, vamos a poner que este es el 100%, lo voy a poner acá, 100% de la estructuración del colágeno, es decir, un colágeno muy bien estructurado. ¿Qué pasa? Cuando yo voy aumentando la temperatura, 10, 20 grados, ese colágeno va perdiendo ese porcentaje que está acá de estructuración. Esto. Es decir, que se va transformando en algo que se llama gel, ¿sí? Seguramente lo deben ver al gel. No sé, hay un tipo de embutido, como digamos el queso, hay un tipo de queso que se come, que es lo que ustedes ven, esa gelatina, la gelatina, incluso los mogul, todo eso, es colágeno, proteína de colágeno desnaturalizada. Normalmente, obviamente, toda la transformación química que recibe, más allá de eso, pero lo que se busca es generar esa desnaturalización. Sigue siendo colágeno, pero en un estado que no es funcional.
Entonces, mi cuerpo biológicamente sabe que existe eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos, más allá de la radiación ultravioleta, estamos sujetos a la radiación infrarroja que produce el sol. Ustedes saben que el sol, cuando yo me expongo al sol, normalmente el sol produce calor sobre nuestro cuerpo y el calor produce una especie de desnaturalización si yo me expongo por mucho tiempo. El sol es bueno, pero no por mucho tiempo. Si yo me pongo mucho tiempo, esto, digamos, se pierde, como yo que estoy perdiendo el colágeno, se pierde esa estructura. Entonces, existen unas proteínas que se llaman HSP47. 47 es el tipo de proteína que está pensada para, digamos, la reestructuración. Que lo que va a hacer es volver a llevar la estructuración del colágeno a su nivel normal, o tratar de que, digamos, los fibroblastos, que son los que producen, digamos, la matriz extracelular del tejido colectivo, generen más cantidad de esas fibras de colágeno, ¿sí? Entonces, las proteínas de shock térmico vuelven a estructurar. Obviamente que si uno se expone por mucho tiempo al sol, más allá de la radiación ultravioleta que genera cambios sobre la estructura, digamos, del ADN, más allá de eso, está la desnaturalización que se produce, el envejecimiento cutáneo rápido que uno puede tener cuando se expone por mucho tiempo al sol, ¿sí? Esa es la primera parte. Entonces, lo que buscamos es inducir el proceso que normalmente aparece cuando uno se expone al sol. Es como que nosotros, a través de los equipos de radiofrecuencia que generan calor de manera continua sobre la piel, buscamos es desnaturalizar y obligar a mi cuerpo a reestructurar esas fibras de colágeno para que vuelvan a tener la función. Eso lo hace a través de mi cuerpo, a través de estas proteínas de shock térmico HSP47, que son específicamente pensadas para el colágeno tipo 1, tipo 2, que es el que normalmente tenemos, ¿sí? Esta proteína muy fundamental en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, necesitamos reestructurar. Pero a veces, incluso cuando pasa esa reestructuración, ¿sí?, nos hace falta un cachito más. Ese cachito más se da a través de la microlesión que nosotros podemos hacer a través de estímulos, ¿sí?, ablativos o subablativos. Ahí, por ejemplo, cuando aparecen los equipos de radiofrecuencia fraccionales, que son equipos de radiofrecuencias resistivas también, ¿sí? Vieron que tenemos las resistivas bipolares, multipolares. Las radiofrecuencias fraccionadas también son un tipo de, digamos, de radiofrecuencias resistivas, pero la diferencia está en que producen algo que se llama en fisioterapia efecto punta, ¿sí? Efecto punta, es decir, concentrar, digamos, la energía, el calor que produce la radiofrecuencia en una mínima superficie para que eso produzca una lesión sobre la piel, ¿sí?, sobre lo que se puede ser la unión dermoepidérmica, ¿sí?, en la cara, o digamos más abajo si quiero generar una lesión a nivel de la dermis. De hecho, las radiofrecuencias fraccionales también se clasifican en radiofrecuencias que son por micropines o radiofrecuencias por digamos, por microagujas o microneedling, ¿sí? Eso que hacen distintos tipos de tratamiento va a depender, digamos, de mi capacidad también como terapeuta a la hora de utilizar un equipo y obviamente de la responsabilidad que yo tenga. Entonces, ¿para qué genero lesión? Para estimular el proceso normal de recuperación del tejido. Es decir, todo tejido que se lesiona en mi cuerpo pasa por 3 etapas fundamentales, que son una etapa inflamatoria, la etapa proliferativa y la etapa de remodelación, ¿sí? La etapa inflamatoria, cuando ustedes, los que tengan por ahí equipos de radiofrecuencias fraccionales o que tengan algún equipo de láser de Erbium, por ejemplo, que es el láser de Erbium tipo fraccional, van a ver que lo primero que se hacen son las lesiones en la piel y después se empieza a poner toda roja la cara, ¿sí?, o el área donde vayan a tratar. Ese tipo de tratamientos que ya están pensados y que sí son exclusivos de esta época, ¿sí?, ese tipo de tratamientos yo tengo que tener mucho cuidado primero con el fototipo del paciente. Yo tengo que saber el fototipo, identificar fototipos del paciente, porque no es lo mismo hacerle un tratamiento que genere una lesión a un paciente con fototipo 4
o 5 que a un fototipo 1 o 2, ¿sí? Primero, tengo que tener en cuenta el tipo de fototipo de mi paciente. ¿Por qué? Porque luego de que aparece la lesión, más allá de que el paciente se exponga o no a la radiación ultravioleta, en algunos los pacientes fototipos un poco más altos aparece lo que se llama hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces, nadie quiere que su paciente esté manchado, que les aparezcan manchas después de hacer un tratamiento. Entonces, mucho cuidado también cuando hacen ese tipo de tratamientos que implican generar microlesiones sobre la piel, ¿sí? Después, como les decía, para también lesionar están estos tipos de láseres que vienen, que son láseres de tipo fraccionales, como el CO2 o el erbium, que también, pero trabajan en un, digamos, con un efecto distinto, que es de fototermólisis, es decir, generar calor a través de un elemento que se llama cromóforo de la piel, que puede ser, en este caso, el agua que se encuentra dentro de la dermis, porque nosotros dentro de la dermis, a su vez, tenemos agua. Ese agua actúa como cromóforo que determinados láseres calientan para después desnaturalizar o romper las fibras del colágeno y después, obviamente, estimular todo este proceso que va pasando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que decidir entre qué equipo comprar, si yo, necesito generar colágeno, yo puedo hacerlo a través de equipos de radiofrecuencia, ¿sí? En todas sus versiones, es decir, una radiofrecuencia resistiva bipolar, multipolar, o puede ser una radiofrecuencia de campo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Las de campo eléctrico, la diferencia está en que en vez de hacerte pasar la corriente a través de la piel, lo que se hace es inducir un campo electromagnético alrededor. Recuerden que los campos magnéticos pueden penetrar así o así alrededor de la piel, entonces tienen cierto modo mayor grado de penetración sobre la piel. Mira, vemos que si el equipo produce mayor cantidad, digamos un equipo que tiene una alta frecuencia y una alta potencia, ¿sí? Entonces, en base a las radiofrecuencias, yo puedo elegir radiofrecuencias resistivas, ¿sí? De tipo bipolares o, por ejemplo, las de campo eléctrico, que son las que yo buscaría para hacer tratamientos sin generar lesión, buscando siempre la desnaturalización del colágeno, ¿sí? Siempre desnaturalizar el colágeno. Lo otro que puedo utilizar es que si yo necesito, por ejemplo, tengo pacientes con mucho más grado de flacidez que tal vez no lo puedo tratar, o a su vez quiero hacer otro tipo de tratamientos que impliquen la disminución de los poros dilatados, el acné, para prevenir el acné, ya necesito generar un estímulo de lesión. Y ese estímulo de lesión se pueden hacer, por ejemplo, con las radiofrecuencias fraccionales. Las radiofrecuencias fraccionales, ustedes saben que se aplican en seco, por lo general sobre la piel, y buscan generar ese estímulo con una costra que aparece en la piel del paciente. Eso más o menos, esa costra que yo voy a generar sobre la piel del paciente, dura aproximadamente 15 a 20 días, que es el tiempo más o menos estimado en el que, digamos, se recupera el tejido. Recuerden que todo tejido, cuando yo hago una microlesión, voy a hacer así. Vamos a hacer de cuenta que yo pierdo la solución de continuidad de la piel. Esta sería mi piel, ¿sí? Yo genero una lesión, ¿sí? Yo hago una solución de la pérdida de solución de continuidad de este tejido. Acá me quedan fibras de colágeno expuestas. Vamos a poner que esto es la dermis y acá sería la epidermis, ¿sí? Dermis, epidermis. En esta parte, supongamos que yo genero una lesión, acá me quedan fibras de colágeno expuestas. Lo primero que va a hacer mi cuerpo es tratar acá de depositar algo que se llaman trombocitos, me escriben, o plaquetas, ¿sí? Los famosos trombocitos o plaquetas. Esos obviamente tienen factores de crecimiento que están relacionados con el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿sí? Ellos, estimulan también la formación de nuevos vasos sanguíneos, porque yo a la zona que estoy, acá va a empezar a aparecer un proceso inflamatorio. Obviamente las plaquetas atraen más cantidad de células que son las encargadas de la respuesta inflamatoria a la zona.
Entonces, a su vez se liberan factores de crecimiento, ¿sí? Como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que estimula a su vez digamos, el crecimiento de la angiogénesis en la zona, ¿sí? Para generar nuevos capilares que lleven más cantidad de oxígeno, para aumentar el metabolismo de los fibroblastos, que luego van a empezar a construir todas esas fibras de colágeno, pero de manera irregular, ¿sí? Esto es lo que normalmente se denomina etapa proliferativa, ¿sí? Porque acá se empieza a generar una enorme cantidad de fibras de colágeno. Pero ¿qué hace mi cuerpo para evitar que las bacterias que están acá sobre la piel, hay unas bacterias que están en estado saprófito acá arriba, ingresen, ¿sí? Y generen un proceso infeccioso? Hace una especie de barrera, que es en lo que se llama la coagulación sanguínea, en etapas de la coagulación sanguínea que terminan formando lo que se llama el fibrino, le llama la fibrina acá arriba, ¿sí? Con las plaquetas, que es una especie de tapón plaquetario, que es semipermanente, o sea, no es permanente, perdón, es decir, está de manera provisoria, mientras acá se está regenerando todas estas fibras de colágeno. Pasados los 15 días, vamos a hacer cuenta que esto es una lesión de la radiofrecuencia, digamos, la radiofrecuencia fraccionada, o puede ser también una microlesión que genera un láser, digamos, fraccional también, eso también puede ser, ¿sí? Luego de los 15 días, 20 días, ¿sí? Que va a depender incluso de la cantidad de potencia que le hayan puesto al tratamiento, esta costra se cae y el tejido se repiteliza de nuevo, la piel vuelve a repitelizarse. Pero acá me quedó una especie de fibrosis, ¿sí? Acá me quedó fibrosis. Esa fibrosis, después cuando vuelvo de nuevo, hago que mi paciente le vuelva a hacer otra microlesión. Es decir, lo tengo al paciente por lo menos cada 20, 30 días, dependiendo el equipo que utilicen, la técnica, la cantidad de potencia que tengan, haciéndose tratamientos una vez cada 15, 20 días, en el que yo estimulo este proceso de rejuvenecimiento, digamos de reaplicación o de reestimulación, bioestimulación. Obviamente que los que también hacen tratamientos médicos pueden incluso combinarlos con plasma rico en plaquetas, que da muy buen resultado. Entonces, más allá de la lesión, es importante también combinarlo con otro tipo de tratamientos, ¿sí? Esto es lo que buscarían los equipos de radiofrecuencia fraccionales o los equipos, digamos, de lesión ablativa a través de métodos de luz, como pueden ser los láseres de CO2 fraccionales o los láseres de erbium, ¿sí? Eso es en base a lo que ustedes busquen, es decir. Pero después existe otro método, ¿sí? Muy bien conocido actualmente, que en vez de utilizar radiofrecuencia, utiliza algo que se llama ultrasonido, ¿sí? Yo puedo utilizar el ultrasonido, además para hacer ecografía, para hacer tratamientos de fisioterapia y un montón de otras cosas más. Yo puedo utilizar el ultrasonido también para generar micro lesiones dentro de la piel, ¿sí? Como el famoso HIFU, ¿sí? HIFU significa ultrasonido focalizado de alta intensidad, ¿sí? Eso es el término del HIFU. El HIFU utiliza, digamos, este ultrasonido a alta frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, yo me aseguro que la penetración va a ser baja. Entonces, si es alta frecuencia la emisión de ultrasonido, siempre recuerden que cualquier, digamos, emisión a alta frecuencia pierde penetración en el tejido. Pero ¿qué tiene distinto un HIFU a, digamos, un ultrasonido de 3, un ultrasonido de 1 o incluso un cavitador, que siguen siendo ultrasonidos? Está en la estructura que está conformada dentro. Ustedes saben que los HIFUs inicialmente se desarrollaron para hacer ablaciones térmicas de tumores prostáticos. Eso fue como el inicio de los HIFUs. Obviamente que cuando después vieron, como todo en este mercado, cuando todo, digamos, vieron que eso genera, además de generar una lesión bien particular, una zona para poder sacar, digamos, las células malignas, eso genera después un proceso de fibrosis. Esa fibrosis dijeron, bueno, entonces yo lo puedo aplicar esa fibrosis para estimular la tensión de la piel. Y ahí es cuando aparecen los HIFUs.
¿El HIFU en qué se diferencia? Que tiene nosotros todo HIFU, digamos, todo ultrasonido tiene alguna estructura que se llama piso eléctrico, que generalmente es un cuarzo, ¿sí? Un piso eléctrico quiere decir algo que yo le hago pasar una corriente y que eso genera un proceso de compresión y de descompresión, ¿sí? Vibra en relación al tiempo, ¿sí? Y eso se transmite a través de ondas que a medida que penetran en el tejido pierden intensidad, es como que se va haciendo menos intenso. Acá es más intenso que acá, ¿sí? Eso sería un ultrasonido convencional, es decir, siempre más arriba es mayor el efecto térmico incluso que puede llegar a producir. Ahora, en un HIFU cambia esa estructura. ¿Por qué? Porque acá yo tengo una estructura cóncava. En vez de ser eso plano que vimos al principio, ¿sí? Hace rato, es una estructura cóncava. Esa estructura cóncava lo que hace, ¿sí? Es converger la onda mecánica de compresión y descompresión que yo les dije hace rato, ¿sí? Acá, y lo que hace, en vez de que diverja, se converge en un punto focal, ¿sí? Es decir, esta onda mecánica, me cuesta dibujar así, pero bueno, converge en este punto. En ese punto donde converge es donde se genera esa microlesión. Volvemos de nuevo siempre a lo mismo. Es decir, yo puedo estimular síntesis de colágeno a través de la desnaturalización tranqui del colágeno, como lo hacen las radiofrecuencias bipolar o las radiofrecuencias de campo eléctrico, o puedo hacer un estímulo mucho más agresivo, ¿sí? Que es la lesión focalizada acá, ¿sí? Ahí, yo hago una lesión focalizada y voy a estimular de nuevo este proceso de etapa inflamatoria, de etapa proliferativa y de etapa de remodelación. ¿En qué se diferencian en relación a la terapia? Un saludo para la gente de la UBA. Un gusto. Ahí estaremos. ¿Sí? ¿En qué se diferencia esto? ¿Sí? Digamos, que lo que yo tengo que hacer acá, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Va a depender del grado o de la densidad de lesiones que yo haga. Ustedes saben que los equipos de HIFU trabajan a distintas profundidades de lesión. Hacen lesiones a 1,5 milímetros, me cuesta dibujar así, 3 milímetros y 4,5 milímetros. Es decir, a nivel de la dermis papilar o superficial, a nivel de la dermis reticular, a nivel de la fascia o la aponeurosis del músculo. Y ahí se introduce otro concepto que tiene que ver con la anatomofisiología de la piel. Nosotros tenemos la piel, dijimos epidermis, dermis, hipodermis, y por debajo de la hipodermis se encuentra el músculo, pero entre el medio de la hipodermis y el músculo existe lo que se llama fascia o aponeurosis del músculo. Esa fascia o aponeurosis del músculo lo que hace es conectar el músculo con la piel, ¿sí? Conectar el músculo con la piel y a su vez conectar los músculos entre sí y los músculos con las diversas estructuras que conforman el resto de fascias o aponeurosis que conforman el músculo. De hecho, cualquier desbalance que existe en un punto del cuerpo, como todo está conectado con todos son una estructura íntegra, se genera un desbalance en otra parte del cuerpo. Bueno, eso tiene que ver con la utilización de este tipo de fascias, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que los equipos de HIFU, quienes tengan o apliquen HIFUs, no deben generar microlesiones o no deben de generar microlesiones visibles, porque en teoría los transductores que tienen generan lesiones por debajo del tejido epitelial, es decir, por debajo de la epidermis. Si hacen una lesión sobre la epidermis, seguramente hay una falla en la cuestión de aplicación o tal vez puede ser incluso dentro del mismo equipo.
Recuerden, no se pueden generar microlesiones sobre la epidermis, a diferencia de los métodos que vimos hace rato, como la radiofrecuencia, la RFF, que es la radiofrecuencia fraccionales, o los láseres que utilizan, digamos, el erbium, ¿sí? O el CO2 fraccionado, que sí buscan generar microlesiones un poquito más superficiales y que obviamente su punto target es el agua del colágeno que está en la piel, ¿sí? El HIFU no debe generar microlesiones visibles. ¿Qué ventaja tiene por ahí? Que yo hago miles de microlesiones. El equipo tiene como una especie de transductor que va moviéndose a lo largo, digamos, alrededor, y que va haciendo una línea de microlesiones, así se llama, microlesión, 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 a los 3 planos de la piel: dermis papilar, dermis reticular, aponeurosis del músculo, ¿sí? Va haciendo esas microlesiones, ¿sí? Y después yo, como aumenté la cantidad de lesiones, aproximadamente hay cerca de 9000 microlesiones en 600 líneas, digamos, o 600 disparos que se hacen, por ejemplo, para hacer un tratamiento de rostro completo, ¿sí? Eso tiene un tiempo de espera un poco mayor, ¿sí? Es decir, se requiere por ahí un poquito más de tiempo para poder hacer una sesión, a diferencia de una radiofrecuencia fraccionada que yo podría estar haciéndola una vez, digamos, una vez cada 15, 20, 30 días, dependiendo digamos, el tipo de, digamos, de tratamiento que yo quiera hacer sobre el paciente, ¿sí? Entonces, por lo general, los HIFUs, las sesiones se hacen para tratamientos faciales una vez cada 6 meses o una vez cada, una vez al año, perdón, una vez cada 6 meses o una vez al año. Eso también va a depender del grado de envejecimiento que tenga el paciente. Es decir, si yo tengo una persona que es un poco más envejecida, fotoenvejecida o cronoenvejecida, indudablemente el tratamiento lo voy a tener que hacer 2 veces repetidas en un año, ¿sí? Después se vio algo muy característico que tienen los HIFUs, que es que como las penetraciones de lesión, vieron que yo les dije que era de 4,5, ¿sí? 4,5, 1,5, 4 y 3, y 3 y 4,5, ¿sí? Son fijas, ¿sí? Son siempre fijas. Lo que sucedió también es que vieron que las personas que tienen por ahí un poquito más de tejido adiposo debajo del, digamos, en esta zona o en la zona de la papada, el transductor de 4,5 de HIFU generaba, en vez de generar una lesión sobre la fascia del músculo, producía una microlesión en el tejido hipodérmico, es decir, en la grasa. Entonces hacía ese efecto de carita chupada, los pómulos bien altos, ¿sí? Una especie de Coco, si se quiere. ¿Ven la película Coco? Bueno, muy parecido a eso, ¿sí? Entonces chupaba la cara. Entonces, como vieron que se hacían lesiones en esa zona, dijeron, bueno, pero entonces también podemos desarrollar, para modificándole la frecuencia y modificándole el grado de penetración en el tejido, hacerlos para generar microlesiones coagulativas en el tejido hipodérmico. Y es ahí cuando aparecen los transductores de HIFU que se utilizan para hacer lesiones o para esculpido corporal, que bueno, eso es otro tema, pero ya que estamos al tiempo, lo decimos. Digamos, lo que hacen es generar una lesión a 8 milímetros, 10, 13 y 16 milímetros de penetración, ¿sí? Entonces, yo hago varios disparos uno al lado del otro para aumentar la densidad de lesiones y para que eso genere más cantidad de, digamos, de estímulos, ¿sí? En este caso de macrófagos, porque lo que yo busco en relación al tejido adiposo cuando yo genero una microlesión es, además de la fibrosis que va a quedar sobre ese tejido, es la disminución del tejido hipodérmico. A diferencia de lo que sucede cuando yo hago un tratamiento a nivel de la fascia o de la cara, ¿sí? Que lo que yo busco en este caso es generar un síntesis o un estímulo en la síntesis de colágeno, ¿sí? Estimular a los fibroblastos y estas proteínas de shock térmico que van a después inducir a la recuperación del tejido. Leo, saluda a Gaby que está por poner verde. Hola mami. Mi mami Kine. Un saludo mami.
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien ahora? Porque me olvidé de preguntarle si se habían quedado en alguna parte, porque yo le metí, como que vengo muy descansado el fin de semana, entonces como vengo bastante intenso y le pegué con todo y no sé si por ahí me entendieron, no entendieron nada, ¿sí? ¿Entendieron bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bien, ahí estoy viendo algo de quemaduras, digamos que dicen con respecto a las quemaduras. A ver, si uno va a hacer un tratamiento con radiofrecuencia fraccionada, en teoría tiene que entender de que voy a estar haciendo una microlesión controlada. Es decir, el paciente tiene que saber en todo momento, ¿sí? En todo momento, que la lesión que voy a estar haciendo le va a quedar en la cara. Es decir, si yo como profesional no puedo decirle al paciente que va a sufrir, digamos, esas costritas que le van a quedar, que le va a arder, porque es cierto, molesta. A ver, como dice el dicho, para ser bella hay que ver estrellas. Bueno, para ser bella hay que ver estrellas, en ese caso sí, le van a quedar marcas. También los equipos de radiofrecuencia producen mucho calor. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, tiene un equipo de radiofrecuencia y el paciente por ahí le está sacando la cara cada 2 por 3? ¿Sí? Eso que te saca la cara cada 2 por 3 también tiene que ver en relación a eso que volvemos a decir se llama efecto punta y que incluso tiene que ver con la no utilización de gel o digamos un buen medio de acople. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que tiene 2 polos, ¿sí? Acá, y van a ver acá que yo tengo digamos, en la frente, ¿sí? En el frontal, ¿sí? Yo cuando paso por ahí justo acá se hace como una eminencia ósea, entonces los polos contactan mal o hay una zona del polo que contacta más que la otra, entonces ahí se produce ese efecto de punta que se llama, entonces el paciente te saca la cara. ¿Sí? No tiene que ver mucho con que está mal o está bien hecho el tratamiento, sino que lo bueno es que usted, digamos, es muy raro generar una lesión, una quemadura con un equipo de radiofrecuencia, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, vamos bien ahora. Ahora me quieren hacer algunas preguntas, ¿sí? Hay gente que por ahí tiene equipos de radiofrecuencia, ¿sí? Estoy viendo que hay gente que tiene equipos de radiofrecuencia por ahí. Así que bueno, acá dice, cuando puedes repetir los pasos del proceso que hace en la piel la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, como les decía, o como cualquier equipo que genera una microlesión sobre la piel, ya sea la radiofrecuencia fraccionada, la radiofrecuencia, digamos los láseres de CO2, los láseres de erbium o incluso el HIFU, son etapas de remodelación, digamos de recuperación del tejido, que son etapa inflamatoria, ¿sí? Que dura hasta unas 72 horas, dependiendo obviamente digamos, del grado de lesión, una etapa proliferativa y una etapa de remodelación. Esas son digamos, las etapas que surgen. Con respecto a la radiofrecuencia convencional, lo que sucede es que lo que se busca es desnaturalizar el colágeno, por eso que yo les dije al principio, queda en relación al grado de estabilidad de la triple hélice del colágeno, es decir, una estabilidad al 100%, ¿sí? Y a medida que yo aumento la temperatura, recuerden que siempre cuando ustedes hacen un tratamiento de radiofrecuencia, hacen como circulitos en la cara durante una X cantidad de tiempo, hasta que el paciente siente como mucho calor y utilizan por ahí un termómetro infrarrojo como para ir mirando la temperatura, porque es lo único, digamos, que ustedes pueden, más allá de la sensibilidad, porque hay personas que tienen un grado de sensibilidad más alta, un grado de sensibilidad más baja, entonces a partir de ahí van midiendo el grado de temperatura que alcanzan. Cuando aproximadamente llegan a los 41, 42 grados epidérmicos, quiere decir que abajo hay unos 10 o 20 grados más, entonces eso indudablemente está produciendo desnaturalización del colágeno y después vamos a los días siguientes. Las proteínas de shock térmico lo que van a tratar es de reestructurar esas proteínas, es decir, estas fibras de colágeno, fibras elásticas que están acá, ¿sí? La radiofrecuencia multipolar corporal, ¿por qué no se siente tanto como el facial?
Bueno, tiene que ver mucho la radiofrecuencia, ¿por qué? Por el aumento de la superficie de trabajo y por el aumento del tamaño del cabezal. Recuerden esto siempre. Yo, si tengo algo que concentra más la energía, es decir, que tengo electrodos más cerca, ¿sí? Como puede ser un cabezal facial, si yo tengo electrodos bien cerquita, ¿sí? Y lo voy pasando sobre la cara, esos electrodos cerquita generan un aumento, digamos, una densidad de energía de calor y yo voy a calentar más rápido. Ahora, si yo tengo un cabezal un poco más grande, la densidad de energía es mucho menor. ¿sí? Acá es mucho mayor y acá es mucho menor. Y por lo tanto el paciente en la piel lo va a sentir como menos caliente que en la cara. Indudablemente ahí juega el otro valor que yo les decía al principio, qué tanta potencia tiene el equipo que ustedes utilizan. Es decir, si un equipo tiene buena cantidad de potencia, van a poder compensar aumentándole los watts para, digamos, generar más calor a nivel de la piel, en el caso del cuerpo. Como les decía hace rato, la radiofrecuencia tripolar o la bipolar o las radiofrecuencias de campo eléctrico deberían alcanzar alrededor de 41 grados centígrados sobre la piel. ¿Sí? Por lo general se debe llegar, acá dice, ¿es necesario llegar a los 40 grados para tener un efecto? Por lo general sí. Cuando hablamos de radiofrecuencias de estas que, digamos, bipolares o las de campo eléctrico, el colágeno sufre algo cuando se desnaturaliza, sufre un efecto de retracción inmediata, ¿sí? Más allá del edema que produce el aumento de la temperatura local, ¿sí? Pero lo primero que le van a hacer, si lo quieren tomar como elemento de venta, ¿sí? A sus mismos pacientes, es hacer un tratamiento a la mitad de la cara, le hago, ¿sí? Un aumento de la temperatura en la mitad y van a ver que después se levanta la mitad de la cara. ¿sí? Ese efecto está dado primero por el edema que produce, es el aumento de la irrigación sanguínea local, y lo segundo es producido por el efecto que tiene la desnaturalización de colágeno que hace que el colágeno se retraiga. Entonces tiene ese efecto. Ese efecto se conoce como efecto cenicienta, dura hasta las 12 y después se va. ¿sí? Entonces yo tengo que hacer más tiempo de sesiones indudablemente para tratar de que ese resultado perdure en el tiempo. A diferencia de algo que es con lesión. Si yo utilizo algo que es con lesión, indudablemente la recuperación, digamos, el efecto se va viendo a largo plazo, como sucede con un HIFU, por ejemplo, ¿sí? O con una radiofrecuencia fraccional. Es decir, si yo voy a ver el resultado que me perdure un poco más de tiempo, indudablemente voy a tener que digamos, hacer una microlesión, ¿sí? Lo mismo pasaría si yo, por ejemplo, quiero sacar los picahielos. Lo que implica lesiones muchas veces tiene que ver con los picahielos que aparecen, por ejemplo, en los pacientes que han tenido acné en la pubertad o en la adolescencia, las pacientes que han sido madres y tienen una enorme cantidad de flacidez combinada con estrías, eso sí, agregan plasma rico en plaquetas, da muy buen resultado, entonces tienen muy buenos efectos, ¿sí? La luz pulsada para tratamientos térmicos sería una buena combinación si ustedes lo pueden hacer con tratamientos que generen o estimulen más la síntesis de colágeno. La otra vez en la otra charla, si después la vamos a ir subiendo a las charlas, a la charla que tuvimos el otro día, en el vivo que hicimos el otro día, hablamos un poquito sobre el efecto del fotorrejuvenecimiento que tienen los equipos de luz pulsada y cómo deberían combinarse con tratamientos relacionados a las lesiones o la estimulación de síntesis de colágeno a través de la desnaturalización que producen las radiofrecuencias, ¿sí? La radiofrecuencia bipolar resistiva, ¿en qué potencia se recomienda usar en lo facial? Eso va a depender, volvemos de nuevo, al tipo de equipo que tengan, ¿sí? La frecuencia, recuerden siempre, ustedes tienen que analizar eso, la frecuencia de emisión del equipo, la potencia del equipo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un equipo por ahí que tiene 2 megas, ¿sí? Y tiene una potencia de 10 watts y no voy a llegar a mucho calor. Entonces la potencia va a depender de la capacidad técnica que ustedes tengan en el equipo.
Si tengo un equipo de 6 megas, por ejemplo, de 6 megas, y tiene 50, 60, 100 watts de potencia, indudablemente a un 20%, 30% por lo general ya genera calor en varias pasadas sobre la piel. ¿Sí? 100 kHz es un mega. Leo, es muy poco 100 kHz para trabajar en corporal. Por lo general, lo que tiene los 100 kHz, es decir, un mega, es producir un efecto térmico un poquito más profundo. Si vos querés hacer un tratamiento, digamos, más facial, por ahí te conviene utilizar radiofrecuencias que estén por encima de los 4, 5, 6 megas, que son, digamos, lo más efectivo como para aumentar muy arriba la síntesis de colágeno, es decir, la vibración molecular que deberían producir. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que se indicaría mantener la temperatura por zona? Y por lo general guarda resistencia con la temperatura, digamos, con la tolerancia del paciente al calor, ¿sí? Por lo general se debe sostener ese tiempo por 2 o 3 minutos como para yo asegurarme de que he producido la desnaturalización de gran parte de las fibras. De todas formas, no se asusten porque en teoría si hacen radiofrecuencias resistivas, bipolares o de campo eléctrico como el Infinity Soul, por ejemplo, que tiene Starbene, eso es una vez a la semana y son unos minutos nada más de tratamiento y lo van a tener al paciente una vez a la semana, o sea, no se asusten en eso, ¿sí? Por eso lo bueno que tiene las radiofrecuencias fraccionales o los HIFUs, que lo hacen una sola vez y después el proceso se empieza a ver a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien, uy, toqué acá otra cosa. ¿Sí? Después vamos a subir, para los que no hayan visto, lo que hablamos sobre IPL y láser con relación a eso. Y acá dice Leo, y el MEP, sí, la microelectrólisis percutánea, lo que utiliza de distinto es el mismo efecto, ¿sí? Yo podría, como yo les decía, podría generar calor, lesión, a través de fuentes de luz, a través de lo que se llama el mecanismo de fototermólisis selectiva en el agua, del colágeno, en el colágeno que está en el agua que está en el colágeno, perdón. Lo podría hacer a través de radiofrecuencias resistivas fraccionales o lo puedo hacer también a través del MEP. El MEP es la microelectrólisis percutánea que también se utiliza para hacerse microlesiones, en este caso con una corriente continua galvánica, es una quemadura química, o sea que también genera un proceso inflamatorio sobre la piel, ¿sí? Vamos a ver. Microdermoabrasión, acá dice muy bien, microdermoabrasión me da muy bien resultados. Sí, los equipos de siempre tienen que tener en cuenta que los equipos por ahí de dermoabrasión, ¿sí? Son equipos básicos, los equipos de radiofrecuencias, los electroporadores son equipos básicos que tienen que estar sí o sí en cualquier consultorio como para poder combinarlos con equipos de gamas un poco más altas. Yo siempre les digo, no desechen los equipos que tienen, complementenlos con las nuevas tecnologías que van apareciendo en el tiempo, ¿sí? Ahora, como les digo, hoy está muy el boom del campo electromagnético, las radiofrecuencias de campo eléctrico. Por ejemplo, Starbene tiene una radiofrecuencia que se llama Infinity Soul, que es una radiofrecuencia de 40 megas, ¿sí? Que es un campo eléctrico, en vez de hacerte pasar la corriente, te pasa un campo electromagnético. Lo mismo también se utilizan los campos electromagnéticos para generar, digamos, termolipólisis, porque se concentra todo el calor en un punto, entonces eso aumenta el metabolismo, y el aumentar el metabolismo de la zona, indudablemente también voy a producir aumento del consumo de oxígeno y también me reduce la cantidad de tejido adiposo. Hay ese equipo que se llama Infinity 7, ¿sí? Hay muchos tipos de aparatología que ustedes pueden utilizar, ¿sí? El jet plasma también, el jet plasma también es la utilización, obviamente, este elemento que se llama sólido líquido, el cuarto estado de la materia es la hora. el cuarto estado de la materia, que es el plasma, que también se utiliza para, da muy buenos resultados para las blefaros, para digamos, esta zona, ¿sí? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia se hace la radiofrecuencia multipolar? La radiofrecuencia está, digamos, indicada una vez por semana o una vez cada 15 días. Va a depender de qué tipo de protocolos combinen ustedes, ¿sí?
Bueno, me quedan 26 segundos nada más, así que va terminando el vivo porque Instagram me lo termina. Así que me vuelvo a conectar y seguimos con los que queden, con las dudas y todo demás, ¿sí? Ahí corto y me vuelvo a conectar. Nos vemos en un rato.